Ya habíamos visto lo que era el divisor de voltaje, ahora toca el de corriente. En este caso lo que se divide es la corriente. Y tenemos este circuito donde circulan tres corrientes. La corriente de la fuente, que le vamos a poner I, la corriente de la resistencia R1, le vamos a poner I1, y la corriente de la resistencia 2, que le vamos a poner I2. Como es un circuito en paralelo, los tres elementos tienen el mismo voltaje. Entonces el voltaje de la fuente B es igual al voltaje de la resistencia R1, que es igual al voltaje de la resistencia 2. Entonces sería voltaje 2 para la resistencia 2 y voltaje 1 para la resistencia 1. Entonces para sacar el voltaje de la fuente es voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Esta resistencia es la resistencia equivalente entre estas dos resistencias. Entonces esto sería que el voltaje de la fuente es igual a la corriente, que es esta corriente de aquí, que también la podemos llamar corriente total, es igual a la corriente por 1 entre R1 más 1 entre R2, que sería el equivalente de este paralelo. Y este sería una ecuación 1. Ahora, para sacar el voltaje de la resistencia 1, sería B1 es igual a la corriente I1 por la resistencia I1. Y esa sería una segunda ecuación. Y también tenemos el voltaje de la resistencia 2. El voltaje de la resistencia 2 es igual al B2 por la corriente 2 por la resistencia 2. Y esto también sería una ecuación. Entonces, cualquiera de las resistencias que me interese, la vamos a reemplazar en la ecuación 1. Si me interesa el voltaje de la resistencia 1, reemplazaríamos esta ecuación en la ecuación 1. Si me interesa el voltaje de la resistencia 2, vamos a reemplazar esa ecuación en la primera ecuación. Entonces, tenemos que el voltaje de la fuente es igual a la corriente por el paralelo entre estas dos resistencias. Me quedaría R1 por R2 entre R1 más R2. Entonces de aquí el voltaje es el mismo, entonces a mí me interesa la resistencia 1. Voy a agarrar esta ecuación y lo voy a poner aquí. Como el voltaje es igual al voltaje 1, que es I1 por R1, es igual a I por R1 por R2 entre R1 más R2. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? A mí me interesa la corriente que circula por la resistencia R1. Entonces es lo que voy a dejar de este lado. Quedaría I1 es igual a la corriente total, o sea, la corriente que circula por la fuente, por R1 por R2 entre R1 más R2. Y esta resistencia R1 va a pasar para acá dividiendo. Podemos ponerla aquí abajo como R1 o aquí abajo de este I como R1. Entonces, como esto es una multiplicación, puede quedar que I1, vamos a ponerlo aquí abajo mejor, es igual a I por R1 por R2 entre R1 por R1 más R2. Este R1 se eliminaría con este R1, nos quedaría I1 es igual a la corriente por R2 entre R1 más R2. Y ese sería el divisor de corriente para una resistencia que está en paralelo con otra resistencia. Si tenemos otra tercera resistencia en esta parte, digamos que yo llego y agrego otra resistencia aquí, no puedo usar esta forma, porque esta forma solo funciona cuando tengo un par de resistencias, resistencia R1 y la resistencia R2. Si tengo una tercera resistencia aquí, tengo que empezar a calcular desde esta parte. Tendría B3 es igual a I3 por R3 y esta cambiaría. Aquí ya no sería un paralelo de dos resistencias, sino de tres resistencias. Y se agregaría una parte. Esto sería más grande, nos quedaría más 1 entre R3. Entonces, para memorizarla, nos quedaría que la corriente I1, que es la que me interesa, es igual a la corriente suministrada por la resistencia, que no es la que me interesa, en este caso sería R2, entre la suma de las resistencias. Entonces, aquí abajo, si hay una resistencia en paralelo, no se puede sumar, sino que tenemos que hacer el proceso desde aquí. O para utilizar esta fórmula, tendríamos que reducir primero esta parte del circuito. Entonces, de aquí nos saldría una resistencia equivalente y ya podemos calcular la corriente que circula por esta resistencia.